Claro. Muy buenas noches a todos y a todas. Para el Ayuntamiento de Arjona es un auténtico placer poder celebrar esta tarde-noche aquí, en este salón de pleno, el acto que han preparado con muchísimo acierto y con mucha profesionalidad desde el Instituto Ciudad de Arjona. Me vaya a permitir que en primer lugar salude a su director, Manuel Sánchez, también por supuesto a Juan Cuestas Rico, arjonero y especialista en asuntos europeos. Para nosotros es un honor tenerte aquí, y también a Juan Ortega, uno de los profesores responsables del programa Escuela Embajadora. A mí solamente me corresponde dar la bienvenida y pasarle la palabra al director del instituto, pero antes me gustaría decir que esta noche tenemos 3 suertes. La primera de ellas es que nuestro instituto cumple 50 años, y eso, que se dice así de forma muy simple y muy rápida y muy breve, ha supuesto mucho esfuerzo y mucho trabajo a lo largo de esos 50 años, esfuerzo para los profesores, esfuerzo para los alumnos y sobre todo también creo que un esfuerzo importante para el pueblo de Arjona, porque además hemos sido muchas las generaciones que hemos pasado por allí y que nos hemos nutrido de, como siempre he dicho, ¿no?, de grandes valores de esfuerzo, constancia, generosidad, etcétera, y creo que eso es algo que tenemos que aprovechar. Por tanto, esa es una de las primeras suertes, el que el instituto cumpla esos 50 años y que haya estado pilotado, como ahora lo está, por su director, que también, junto con su equipo directivo, ha sido capaz de organizar una serie de actos magníficos para celebrar esta efeméride y que están teniendo una gran repercusión para el municipio de Arjona. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo?, dentro de esa suerte, el contar y ser escuela embajadora no es fácil. El otro día, hablando con una eurodiputada amiga que tendrá la ocasión de venir a Arjona el próximo mes de marzo, se quedaba un poco sorprendida, ¿no?, al decirle que Arjona era escuela embajadora. La verdad que eso es una suerte, ¿no?, y creo que es fruto de vuestro trabajo. Y las otras 2 suertes están en relación con la persona que tengo a mi izquierda. La primera de todas ellas es que Juan es arjonero y por tanto creo que eso es una suerte. Pero la segunda de ellas es que además es uno de los grandes expertos a nivel europeo y nacional de las instituciones comunitarias. Y sobre todo además tenemos la suerte de que con su aportación esta noche vamos a intentar entender cuál es el funcionamiento de la institución, el Parlamento Europeo, una institución importantísima en cuanto a la elaboración de normas, etcétera, que tiene mucha incidencia en lo que vivimos en el día a día y sobre todo también, no solamente a nivel nacional, sino también en los ayuntamientos, donde muchas de esas directivas y normas que salen de las distintas instituciones europeas tienen su reflejo en lo que ocurre en el día a día de los pueblos pequeños como el nuestro, en Arjona. Así que esta noche contamos con esas 3 suertes que espero que aprovechemos y sobre todo felicitaros por hacer este simulacro del que espero y deseo que aprendamos muchas cosas. Muchísimas gracias y le paso la palabra al director. Bien, pues reiterar las buenas noches de Juan a todas y a todos. Como ya ha comentado él, lo acompaña Juan Cuestas, pero antes de nada, de pasar y ceder palabras, me gustaría agradecer a Juan Latorre, porque siempre pone en nuestras manos toda la infraestructura del ayuntamiento.
hablamos de recursos humanos, de recursos materiales, incluso de recursos económicos a veces, y por eso podemos desarrollar algunas actividades. Creedme que algunas de las actividades que desarrollamos sería casi imposible hacerlas sin el apoyo del ayuntamiento, y otras pues serían muy difícil o no saldrían tan lucidas como contar con este apoyo. Así que, Juan, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo y tu coordinación siempre, ¿no? Por tu esfuerzo. Ya lo he comentado antes, hablar de Juan Cuesta, pues la verdad es que está casi todo dicho, ¿no? Y con la entrada que ha tenido nuestro alcalde, pues exactamente igual. Yo sí quisiera, de todas formas, hacer un pequeño inciso. Hoy Juan ha estado con nosotros en el instituto, como sabéis, nos ha dado una charla sobre Europa. Él tiene información de primerísima mano. De hecho, nos ha dado la noticia del PAC, creo que era del 14 o 12, que íbamos una propuesta hasta el 2, con lo cual, para un pueblo como Arjona, ahora que la semana que viene tenemos el tema este del olivar, pues fijarse lo que supone que nos descuente no un 14 de la ayuda del PAC, sino un 2. Eso son muchísimos millones, ¿no? Muchos. Yo esta mañana ya le agradecí a Juan Cuesta estar allí con nosotros, ¿no? Pero como le he dicho en privado, para nosotros es un auténtico placer tener a Juan allí. De hecho, por diferentes motivos, diferentes vínculos, viene más de una vez casi todos los años. Como le he dicho medio en broma, medio en serio, parece una extensión más de nuestra plantilla ya, del instituto. Y sobre todo cuando viene él, uno tiene la sensación de que, aunque venga de fuera y venga con toda su arrolladora personalidad, como un presidente de Europa en suma nacional, nada más y nada menos, aquí, uno tiene la sensación de que viene a su casa, es uno más, no hay problema ninguno. Si no funciona el equipo, pues es igual, lo da sin equipo. Si no hay micrófono, sin micrófono. Si hay, mejor. Y con una botellilla de agua se conforma y no tiene más. Es un todoterreno, es una alegría tratarlo. Tener la conferencia que hoy nos ha dado de Europa sobre como necesidad, él es un ilusionado europeo. Algunas veces me ha comentado que ya de muy joven, cuando esto de viajar no estaba tan de moda, sobre todo económicamente, él ya se recorría joven los países europeos, cuando había que cambiar moneda de peseta a marco, a franco, etc. Y lo curioso es que después de muchísimos años, cada vez que viene sigue con la misma ilusión. Te habla de Europa ilusionado. Y eso se nota en su trabajo, ¿no? Eso avala su profesionalidad. Por eso para nosotros es tener un lujo y un privilegio tenerlo hoy aquí. Y lo único, Juan, pues agradecerte de nuevo que nos acompañe esta tarde, igual que esta mañana en el centro. A mi derecha, como sabéis todos también, Juan Ortega, es el coordinador de nuestro centro, porque cuando solicitó esto, Juan, es como persona exigente que es, se pone muy nervioso. Alguien, cuando vio que ya nos daban el premio este, ella está pensando en el gran premio, como él dice, que es ir a Bruselas, ese es su gran, a Estrasburgo, perdón, ir a Estrasburgo, es su gran premio. Se me metió ahí en el despacho, súper nervioso, yo como lo conozco, ya he cogido otra folio en blanco y diseñamos por lo menos 15 o 20 actividades que podíamos desarrollar. Yo ya tenía una idea del 50 aniversario, perdón, ya tenía una idea del 50 aniversario como por dónde iba a ir la programación y de las actividades, ya se quedó un poco más tranquilo. Pero es sorprendente la ilusión con que se ha tomado esto. Y es sorprendente, digo, porque han pasado ya pues, unos 3 meses y viene todos los días con la misma sonrisa y con la misma ilusión. Y todos los días hablamos de Escuela Embajadora Parlamento Europeo. Todos los días. En el desayuno no, porque él no desayuna, sino también me hablaba de Escuela Embajadora Parlamento Europeo.
y yo estoy casi seguro que el superpremio, como dice, casi se lo lleva, si no, ya veréis. Juan es un trabajador, Juan Ortega es un trabajador nato, porque, como vosotros sabéis, además de coordinar todo esto, que no es fácil, tiene que seguir dando clases, tiene que seguir corrigiendo exámenes, tiene que seguir con sus funciones de jefe de estudios, es decir, que el instituto obviamente no se para, todo esto es a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo extra, ¿no? Y él nada, todos los días viene con su misma sonrisa, su misma ilusión y mirando por su alumno, de verdad, créeme que mira por vosotros como si fuese un padre, es increíble. Así que Juan también, como yo le digo, es Land Rover, es todoterreno, vale para todo. Es lo mismo hace la entrevista, que corta las papeletas estas, que te lo pone todo en los medios de comunicación. Cuando no hemos tenido prensa con una foto, él hace el reportaje como si fuese el periodista y lo envía para que esté. Y además, según he visto últimamente, va a tener que aprender también a utilizar la televisión con medios técnicos, porque se tendrá que examinar allí en Madrid, por lo visto. Así que, Juan, de verdad, muy agradecido. Yo ya lo sabía, pero públicamente quería agradecerlo. Antes de ceder la palabra a Juan Cuesta, que es como experto y persona de primera fila, nos comentará algo sobre la Escuela Embajadora per Europa a nivel nacional o internacional o europeo, ¿no? A un nivel más alto que Juan. Sí quisiera dirigirme a vosotros, que os veo muy, muy sonrientes, y yo me alegro. Mirad, hacer un trabajo de esto, o un proyecto de esta especie que se está prácticamente todo el año, yo sé que lleva muchísimo sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzo. A lo mejor hay fines de semana que hay que salir y no se sale, o si en vez de salir 10 horas se sale 3. Es decir, que en definitiva, para vosotros, igual que para Juan, también un trabajo extra, porque vosotros también tenéis que seguir estudiando lengua y haciendo ejercicios de matemáticas y cumpliendo el horario de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para vosotros también un trabajo extra. Pero yo os animo a que estéis, porque recordad que cuando pasen unos cuantos años veréis que sois unos privilegiados. No ya porque si se gana o no, vosotros ya... Yo sé que esto para Juan no vale, Juan tiene que ganar. Puede participar, lo lleva regular, él tiene que ganar. Pero ya os digo yo que la experiencia que estáis teniendo, eso ya es un premio per se, seguro. ¿Por qué? Pues porque, aunque no seáis conscientes todavía, con este trabajo, esfuerzo, sacrificio extra, lo que estáis haciendo, y lo veréis quizá dentro de un año, es romper unos cánones y unos techos de cristal y unos bulos sobre la juventud floja, vaga, que se ocupa solo del botellón. Eso lo rompéis, esos estereotipos los rompéis, porque dais una nueva imagen, una imagen nueva. Y eso hay que agradecerlo, y ya cuando pase un cierto tiempo me daréis la razón. La actividad, pues esta actividad, como ya hemos comentado, yo para mí quizás sea la actividad más completa, ¿no?, de todo el 50 aniversario. A lo mejor eso es un poco exagerado, pero quizás. Y os digo por qué. Y mira que hay actividades, y diversas. Os digo por qué. Primero, porque esta actividad tiene identidad propia. Es decir, si no celebrásemos el 50 aniversario, esta actividad habría que celebrarla. Ya estaremos ahí sentados esta noche. Merece la pena. Per se merece la pena esta actividad. Segundo, porque claro, encuadrada dentro del 50 aniversario, pues obviamente cumple casi todos los criterios que tiene que cumplir una actividad de un 50 aniversario. Es comarcal, soy alumno de cuarto de la ESO, pues supongo que habrá Arjones, Cañuelas, Leguera, etcétera, ¿no? Y eso es importantísimo para nosotros. Es una actividad que se saca fuera del centro, con todo lo que eso conlleva, de dar a conocer el centro y de comunicarlo con su entorno, que es importantísimo para nosotros. Es una actividad no innovadora, más que innovadora, es una actividad
interactúa. Hay actividades que son muy buenas y la gente aplaude mucho y salimos todos muy contentos, pero la gente es receptiva, simplemente, son receptores de la actividad. Vosotros vais a ir un paso más, o quizás más de uno, porque esta actividad no interactuáis vosotros con la actividad, es que sois vosotros, la actividad, los protagonistas de la actividad. Es más, aprovechando un poco la bondad del público, pues hasta el público va a participar en la actividad. Con lo cual, es, ya digo, una actividad muy, muy, muy completa. Y además, creo que de todas las actividades, en tercer lugar, las vamos a repetir, como bien ha dicho antes Juan Latorre. El día 27 de marzo, si no recuerdo mal, que es la carrera urbana, haremos esta misma actividad por la mañana, aquí en el Ayuntamiento, y la haremos con alumnado del centro. Y si alguien del público quiere venir, pues por supuesto, ¿no? Pero al ser por la mañana, fundamentalmente vendrá gente del sur. Es decir, una actividad que tiene identidad propia, que cumple los 2 o 3 criterios fundamentales para una actividad, sobre todo interactiva, más que interactiva, porque sois vosotros los auténticos protagonistas, coordinados por Juan, y encima se va a repetir, pues os digo que es de lo más completo que hay. Ya solo me espera, yo sé que os va a salir bien, algunos ya me han dicho que estaba un poquitín nervioso y todas estas cosas, eso da igual. O sea, yo estoy ahora muy nervioso, pero me lo aguanto, o sea que eso es normal, la gente se ponga nerviosa. Vosotros, hombre, por vuestra juventud, estáis con vuestros padres, compañeros, amigos, familiares, es normal que estéis un poquito nerviosos, pero os aseguro que la actividad sale bien porque ya la habéis trabajado, ¿de acuerdo? Así que yo simplemente ya cederé la palabra a Juan Cuesta y tendrán en cuenta que estáis rompiendo estereotipos, que es hora de romper estereotipos, que sois vosotros los que tenéis que luchar por romper esa negatividad que hay en la juventud de vagancia, de pasotismo y de otras cosas. Así que, de verdad, enhorabuena. Y a Manolo, y lo que cuentan de mí ya es suficiente, no hacía falta traer familiares aquí para que me subrayaran mis actividades y mis virtudes que dicen ellos, no hacía falta traer a la familia. Enhorabuena al Instituto Ciudad de Arjona por esos 50 años, a los alumnos, a las alumnas que habéis pasado por allí a lo largo de estos años y que mañana estarán por aquí buena parte de ellos, de los pioneros. Y enhorabuena a los embajadores y embajadoras del Parlamento Europeo que están aquí delante, y al coordinador, al embajador senior. Ellos son embajadores junior, el embajador senior que es Juan Ortega. Yo tuve, decía antes Manolo, la suerte del premio, a ver si logran ir a Estrasburgo. Bueno, este año hemos mandado de los 105 colegios que tenemos en el programa, escuelas embajadoras, hemos mandado a los 12 que mejor han trabajado. Es decir, que hay bastantes probabilidades de visitar una de las sedes del Parlamento Europeo en Estrasburgo, de visitar Estrasburgo, que es una ciudad preciosa, os encantará si trabajáis bien y efectivamente podéis ir el año próximo a Estrasburgo. Aparte del premio de ser elegido como escuela embajadora, luego está la segunda parte del premio, que es trabajar bien, que eso se valore y que efectivamente te permita ir a Estrasburgo. Yo también he recibido un premio. A mí el día que me llamaron de la oficina del Parlamento Europeo en Madrid para ver si me quería hacer cargo de coordinar el programa en España, con 107 colegios de las 17 comunidades autónomas, a mí me tocó la lotería también, porque yo disfruto con esto una barbaridad. Sé que es necesario, sé que hay que contar a Europa porque Europa se cuenta mal. Europa se cuenta mal en los medios de comunicación, se dice genéricamente, no, Bruselas ha dicho, Bruselas propone, Bruselas quiere. ¿Y qué es Bruselas? Da la impresión de que Bruselas fuera algo ajeno a nosotros. Un grupo de funcionarios que están por allí, que a veces se les da esa fama, no, un grupo de funcionarios al margen de todo. No es verdad. Bruselas somos 500 millones. Somos todos y cada uno de nosotros, todos los habitantes de los 27 estados. En Bruselas y en Estrasburgo está el Parlamento Europeo, que lo elegimos
cuando se celebran las elecciones europeas. Pero en Bruselas están también el Consejo Europeo, y el Consejo son los gobiernos, y también a los gobiernos los elegimos. ¿Quién está debatiendo ahora el presupuesto comunitario para los próximos 7 años? Los gobiernos. El Consejo Europeo está debatiendo. El Parlamento Europeo tira para adelante siempre. Hay que aumentar el presupuesto, cuantas más actividades mejor, cuanto más pongamos en común y trabajemos todos juntos mejor, cuanto más compartamos mejor. Pero los gobiernos siempre frenan. Ahora el Parlamento ha propuesto, por ejemplo, que el presupuesto sea del 1,2% del Producto Interior Bruto de cada país, es decir, del Producto Interior, no es mucho. En Estados Unidos los estados aportan el 40% al presupuesto federal. Aquí estamos en el 1,1 ahora y el Parlamento propone el 1,2. El Consejo, o sea, los gobiernos, el 0,7. Esta es la dinámica. Cuesta trabajo entenderlo. Es verdad que en las radios, en las teles, en los medios, oímos a muchos tertulianos que no tienen ni idea de cómo funciona el Parlamento Europeo, pero despotrican, anatemizan a unos y a otros, tú fuera, esto mal, aquello mal, pero bueno, esta es la realidad. Por eso un programa como este de escuelas embajadoras tiene una validez tan y tan importante, porque se trata de que los embajadores se formen, ellos, ellas, que se formen. Se trata de que dinamicen y formen a los alumnos más pequeños de los colegios. Se trata de que ese infopoint que inauguraron hace poco en el Instituto de Arjona con información sobre la Unión Europea salga a la calle también el 9 de mayo o en cualquier otra fecha, de que la ciudadanía se esté informando de cómo funcionan las instituciones, porque no es lo mismo que en España. En España legisla el Parlamento, en Europa legisla el Parlamento Europeo, pero legisla el Consejo, o sea, los gobiernos. Y cuando no se ponen de acuerdo, o sea, casi siempre, luego tienen que montar comités de enlace para negociar la propuesta de uno y de otro. Y luego tienen que salir síntesis, bueno, que a unos gustan más, a otros menos, pero merece la pena conocerlo, merece la pena saberlo y merece la pena apostar por un proyecto como este. En un mundo globalizado como estamos, se lo contaba yo esta mañana, aisladamente, uno a uno, cada uno de los países, no somos nada. ¿Qué fuerza va a tener Malta con 300.000 habitantes o España con 47 millones cuando te pongas a negociar con China, que son 1.300 millones? Juntos compartimos, ahorramos muchísimo compartiendo cosas, pero además tenemos fuerza cuando negociamos. Somos 500 millones de habitantes. Hemos eliminado las fronteras. Podemos viajar desde Estonia a Lisboa sin enseñar un pasaporte, sin hacer cola en la frontera, sin cambiar moneda. Antes, cuando salíamos fuera, había que cambiar, nos iban quitando un porcentaje cada vez que cruzabas una frontera. Te llevabas 10.000 pesetas y sin gastar un duro volvías con 3.000, solo en porcentaje al pasar cuando habías cambiado en la frontera con Francia, en la frontera con Alemania. Esto es muy valioso lo que tenemos y se puede perder, Y ahí están los británicos como muestra. De la tontería con la que se le ocurrió a Cameron y la frivolidad con la que lo tomaron. Parecía que era una broma. Y el día que salió el resultado, el propio Johnson, el actual primer ministro, Farage, el líder de los euroescépticos en Bruselas, dijo, anda, ¿y ahora qué hacemos? Estaban jugando. Ahora que se lo cuenten a los jóvenes británicos, que ya no pueden venir a Europa de Erasmus, que no son ciudadanos europeos con derecho a trabajar en cualquier país, ahora son un tercer país. Ahora que se lo cuenten a los camioneros españoles o de cualquier otro país cuando tengan que atravesar el Canal de la Mancha. Antes era pasar, coser y cantar. Todos los mismos protocolos, las mismas etiquetas, no había que controlar nada. Ahora es un tercer país, ahora habrá que vigilar las condiciones sanitarias, higiénicas de cualquier producto que entre. Ahora serán colas de papeleos, de investigar la carga que se lleva. Tonterías como esa que nos hace a veces ser muy reflexivos. Creemos que esto que tenemos lo tenemos para siempre, pero se puede perder. Así que conviene mimarlo, conviene vigilarlo, conviene trabajarlo, conviene difundir, ganar voluntades, ganar adeptos. Y en ese papel las escuelas embajadoras y estos que tenemos aquí, estos chavales y estas chavalas encantadores, majísimos, y lo van a demostrar, son fundamentales. Yo nada, quería simplemente lanzar este saludo inicial y Juan Ortega, que es el que se ha trabajado esto como embajador senior, que siga con el testigo. Ha dicho Juan Cuesta, nuestra misión como escuela embajadora es difundir el trabajo que se realiza en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo.
Este es el sentido de esta actividad. Qué mejor manera de ver cómo se trabaja en el Parlamento Europeo que simular una de las sesiones aquí mismo. Nuestros alumnos, que son los embajadores juniors, pues se convertirán por un momento durante esta hora en eurodiputados y deberán debatir una propuesta del Parlamento Europeo referida a una reducción del contenido de azufre en los combustibles líquidos. Decía Aristóteles que la diferencia entre un historiador y un poeta no era que el historiador escribe en prosa y el poeta escribe en verso, sino que el historiador describe la realidad tal y como es y el poeta la describe tal y como debería de ser. Algo así nos va a pasar a nosotros hoy. Vamos a ser más bien poetas, porque la simulación del Parlamento no va a ser totalmente real, sino que va a ser una adaptación a los alumnos que tenemos aquí, al espacio disponible, al tiempo. Entonces, por ejemplo, en el Parlamento Europeo hay muchos grupos políticos, aquí lo hemos reducido a 4 grupos, en ese sentido de una adaptación. El orden que vamos a seguir será el siguiente. Primero presentaré la propuesta de directiva del Parlamento Europeo. Primero vamos a como se hace en el Parlamento Europeo, lo primero es elegir a los miembros del Parlamento Europeo, elegir a los eurodiputados. Y para ello se hace un proceso electoral. Primero se vota, se eligen a los eurodiputados. Ahora mismo nuestros alumnos todavía no son eurodiputados. Primero debemos elegirlos. Como mi idea es que no se les señale como diciendo este representa al Partido Demócrata Cristiano, este representa al Socialdemócrata, para que no sea señalado, lo vamos a hacer por sorteo. Ese sorteo equivale al proceso electoral, a unas elecciones. Entonces, mediante ese sorteo vamos a ver cómo se reparten los escaños en el Parlamento Europeo aquí mismo. Todos los partidos políticos que hay, son 4 los que vamos a elegir. Pues venid y elegid. Tengo que decir, mientras eligen a ver qué grupo político les toca, tengo que hacer un subrayado de lo importante que es la labor de los eurodiputados, que esto no lo sabemos. Porque cuando hay elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento Nacional, todos enloquecemos, los partidos, los ciudadanos, parece que ahí se juega el futuro de nuestras vidas. Pues mirad, el 70% del trabajo que hace el Congreso de los Diputados es adecuar a la legislación española normativa comunitaria. Fijaos si es importante lo que se hace en Europa. El 70% de lo que hacen los eurodiputados, los diputados nuestros en Madrid, es adecuar normativa comunitaria que ya se ha aprobado en Bruselas o en Estrasburgo. Y hay que adecuarla a la legislación nacional, autonómica o local. Fijaos si es importante. Una vez que hemos elegido ya a los eurodiputados, ya habéis sido nombrados, ahora ya sí lo sois, pues se han distribuido por grupos políticos. El grupo mayoritario, hay 2 grupos mayoritarios que son el demócrata cristiano y el socialdemócrata, que en este caso tienen 6 eurodiputados cada uno, y luego 2 grupos minoritarios, que son los verdes y Izquierda Unida Europea, que también tienen 5 miembros cada grupo. Eso es otra adaptación que hemos hecho. No, en el Parlamento Europeo hay grupos muy minoritarios y otros con mucha mayoría. Y yo no quería que aquí los grupos hubiera mucha diferencia entre uno y otro. Si no, un grupo tendría 8 alumnos y otro tendría 2 alumnos. Y eso no tendría mucho sentido aquí. Bien, pues la propuesta que vamos a debatir hoy es relativa a la reducción del contenido de azufre en determinados combustibles líquidos. El primer punto del programa dice que el objetivo fundamental es reducir las emisiones de dióxido de azufre y por eso hay que reducir el contenido de azufre que tienen los combustibles líquidos. El segundo punto dice que habrá que establecer unos límites al contenido de azufre en estos combustibles. Y establece una serie de excepciones, ya que hay sectores económicos muy vulnerables y cumplir esta normativa para todos los sectores provocaría un caos económico. Las excepciones van a ser las siguientes: al combustible destinado a investigación y prueba, al combustible que vaya a ser destinado a la industria del refino, al utilizado en regiones ultraperiféricas como Canarias, las Guayanas, al combustible utilizado por vehículos militares, a vehículos que salvan vidas en el mar o en tierra como los de la Cruz Roja, a combustible utilizado por vehículos policiales,
y a vehículos terrestres que transporten mercancías de largas distancias, así como a todo tipo de aeronaves. Bien, pues les paso a los distintos grupos la propuesta que tienen que debatir. El principal problema de esta actividad es que ahora deben debatir internamente pues, el documento que le he dado y consensuar una posición común de su grupo político con carácter general ante esta propuesta. Más adelante ya tendrán que proponer las enmiendas que consideren adecuadas, los cambios que vamos a hacer en este proyecto de ley. El principal problema que me he encontrado cuando preparaba esta actividad con los alumnos es que ellos desconocían cuáles eran los principios políticos de cada grupo político. No conocía mucho la diferencia entre un grupo demócrata cristiano y izquierda unitaria de los verdes, y izquierda unitaria, los verdes. Pero después de todas estas semanas trabajando, les puedo decir que de verdad han asimilado bastante bien qué diferencia entre unos grupos y otros, y yo creo que lo harán bastante bien. Bien, pues ahora se distribuirán los grupos, se reunirán y durante unos minutos van a intentar consensuar la posición política del grupo respecto a esta ley que les vamos a dar. Aquí un grupo, otro, y aquí detrás otro. Mientras los distintos grupos están debatiendo internamente el proyecto que le he dado, pues como esta actividad es interactiva, todos ustedes se convertirán a sí mismos también en eurodiputados. Y cuando llegue la hora de votar, como tienen derecho a voto, pues podrán votar. Tenemos dos tipos de tarjetas. Verde y roja. Cuando yo pida voto a favor, pues el que quiera votar a favor levanta la verde. Cuando pida voto en contra, pues se levanta la roja. Le repartiremos ahora a cada uno la papeleta y mientras tanto, pues Juan Cuesta le iba a hablar de cómo está distribuido, el Parlamento Europeo. He elegido 4 grupos políticos democristianos, que vendrían a ser democristianos populares, un grupo, un segundo grupo que es el grupo socialdemócrata, que es el grupo de socialistas y demócratas europeos, y un tercer grupo que es el de los verdes y un cuarto grupo que es la izquierda unitaria europea. Esta es la representación real del Parlamento Europeo. Este primero que veis aquí, que tiene 41 diputados y diputadas, es el grupo de la izquierda unitaria europea, donde están los diputados, para que nos hagamos una idea, de Izquierda Unida y de Podemos. Españoles están en ese grupo de izquierda unitaria europea. El grupo de socialistas y demócratas es este que tengo aquí, que tiene 154 diputados, donde suelen estar los partidos socialistas o socialdemócratas de todo el continente. A continuación, los verdes. Bueno, hay grupos verdes fuertes en Alemania o en Portugal, pero hay algunos otros grupos. El grupo verde es un poco heterogéneo, porque ahí, por ejemplo, en el grupo de los verdes están también los independentistas catalanes. Esquerra Republicana o Junts suelen estar en ese grupo de los verdes. No es que sintonicen con esto, buscan un grupo y lo admiten ahí. Este grupo azul, el Renew Europe, es la alianza de liberales. Ahí está el grupo liberal, ahí están los eurodiputados de Ciudadanos, por ejemplo. El grupo que antes se llamaba ALDE, Liberales y Demócratas Europeos, y ahora se llama Renew Europa, que son, como veis, 108, es el tercer grupo de la Cámara. El primer grupo es el que sigue a continuación, que es el Partido Popular Europeo, que tiene 182 diputados. Y luego estos dos grupos que siguen a continuación son grupos
parlamentarios europeos, pero en realidad son euroescépticos. Están allí para combatir Europa, para destruir Europa y volver a la Europa de las naciones. El grupo de conservadores y reformistas europeos estaba formado por los euroescépticos británicos, hasta ahora que se han ido, por los polacos, que son contrarios mayoritariamente, el partido del presidente polaco, contrario a la Unión Europea y que está amenazado de expulsión en este momento porque está aprobando legislación contraria a las leyes democráticas, control de jueces, control de los medios de comunicación. En ese grupo están los diputados, los 3 eurodiputados de Vox, en el de conservadores y reformistas europeos. El siguiente es Identidad, perdón, me he ido porque esto es como ha quedado. El siguiente grupo es Identidad Europea. Ahí están los otros grupos de extrema derecha europeos, como la señora Le Pen, francesa, o Salvini, italiano. Están en ese grupo. Estos dos grupos, conservadores y reformistas, e Identidad y Democracia, que se llama, son grupos donde están la extrema derecha. O sea que, digamos, dentro de todo el espectro, finalmente es el de no inscritos, dentro de todo el espectro político del Parlamento, solo hay 2 grupos que suman 135 diputados, que en realidad están en el Parlamento Europeo, pero para combatir la idea de Europa y la idea de una unión política europea. No es una minoría de bloqueo todavía, porque hay leyes que exigen 2/3 partes de mayoría para ser aprobadas, pero no es una minoría de bloqueo todavía, pero es verdad que han subido respecto a los anteriores. Alternativa por Alemania y otros partidos de extrema derecha que están muy activos y creciendo también en sus países. Esperemos y deseemos, como europeístas, que no siga este progreso adelante, porque Europa es un proyecto por el que merece la pena pelear. Y desde luego nuestro futuro está ahí y no en otro sitio. Lo dejo aquí para que Juan retome nuevamente el tema. Bien, he estado consultando los diferentes grupos y parece que ya han terminado de consensuar la postura. Retomad vuestras posiciones, vuestros sitios. Y en primer lugar, como es uno de los grupos mayoritarios, pues vamos a dar la palabra al representante. Si quieren subir el resto de miembros del partido, también pueden subir, el grupo Demócrata Cristiano. Hola, buenas noches a todos los presentes en este momento. Somos el Grupo Partido Demócrata Cristiano. Nuestro grupo político muestra un gran interés por proteger el medio ambiente, pero no a costa de perjudicar económico y la seguridad del país. La seguridad nacional es importante para esta protección interna y externa de un país. Para ello es necesario mantener una policía y un ejército fuertes. El Partido Demócrata Cristiano insiste en defender un mix energético. Consiste en utilizar energías procedentes de las energías fósiles, carbón, petróleo, gas natural, pasando por la nuclear y la energía alternativa. Desde este grupo político se admite la importancia de la investigación y el desarrollo de los coches eléctricos, pero no están dispuestos a imponer o aceptar prohibiciones de los vehículos de combustión. Proclama su interés en la transición hacia una economía verde, no contaminante, pero esta transición debe realizarse de manera tranquila, sin prisa, que dé tiempo al mercado a adaptarse a los cambios de una forma gradual. Por este motivo, proponen que los cambios que introduce la nueva legislación sobre los combustibles se introduzcan de manera paulatina durante el periodo de 10 años. Buscar una energía barata, sostenible y segura. Por eso concedemos ayudas que fomenten a la búsqueda de nuevas energías. También se decantan por una movilidad sostenible en las grandes ciudades, impulsando el desarrollo de los coches autónomos y vehículos sostenibles, aparcamientos gratuitos y establecimientos de bicicletas. Muchas gracias. Damos la palabra al Grupo Socialdemócrata. Hola, muy buenas noches. Para nosotros,
los más importantes son las personas con menos recursos, como los trabajadores con menores salarios, parados, grupos sociales marginales e inmigrantes. Creemos que la protección del medio ambiente se puede compaginar con la ayuda a clases sociales bajas y se puede compaginar también con el cuidado del medio ambiente, que no perjudica a estas clases sociales y se puede compaginar con el cuidado del medio ambiente, con la protección a los grupos sociales más desfavorecidos. Queremos poner en práctica el Green New Deal, promoviendo una máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales y la creación del empleo verde. Apostamos por la eliminación del impuesto al sol, para que los ciudadanos puedan producir su propia energía solar en todos los países europeos sin pagar impuestos ni ceder energía gratuita a la red general. Y por una reforma del mercado eléctrico que reducirá el coste de la energía renovable en general. Pretendemos conseguir la descarbonización del sector de transporte. Para ello proponemos poner impuestos a los sectores que más contaminan, para provocar así el abandono de las prácticas más contaminantes. Promovemos también una estrategia ambiciosa de reducción de emisiones de gases invernadero, reduciendo un 20% en 2020 y hasta un 90% en 2050. Prometemos aumentar el uso de energías renovables hasta un 35% en 2030 y hasta el 100% en 2050 y cerrar gradual pero decisivamente las centrales térmicas y nucleares en Europa. A la vez, reconocemos la necesidad de ayudar económicamente a los sectores más vulnerables durante esta transición energética. Muchas gracias. Muy bien, damos la palabra al Grupo Izquierda Unitaria Europea. Buenas tardes, señores y señoras eurodiputados. Nosotros somos el Grupo de Izquierda Unitaria Europeo. Nuestro grupo está concienciado sobre el cambio climático y creemos que la gran culpa de todo esto la tienen las empresas, ya que su objetivo es ganar la mayor cantidad de dinero sin mirar por el medio ambiente, dañando el suelo, agua, hábitat y demás. Consideramos que las empresas tienen que pagar un impuesto para equilibrar el daño que hacen día a día. Después de estas medidas, proponemos una reducción de emisiones de CO2 en un 50% en 10 años y un 90% en 2040. Y esperamos alcanzar un 100% de producción energética de fuentes renovables en el mismo año. También defendemos que la protección del medio ambiente se crearán 600.000 empleos, debido a iniciativas verdes, de impuestos por contaminación y de poner en orden a las industrias petrolíferas y energéticas para que utilizar energías renovables sea más barato y esperamos alcanzar un 100% de coche eléctrico en 2040. Muchas gracias por su atención. Y para finalizar esta ronda, damos la palabra al grupo político de los Verdes. Buenas noches, vamos a hablar sobre la propuesta de ley que nos ha presentado el Parlamento. Nuestro partido político tiene ideas claras a acordar este tema. Por ejemplo, creemos que hay que utilizar los vehículos lo menos posible, sustituyéndolos así por vehículos no contaminantes. La ley se debe aplicar inmediatamente sin que exista ningún periodo de transición y creemos que se debe sancionar con una gran multa a quien no cumpla la dicha ley. La destrucción del medio ambiente es el problema más grave a que se enfrenta el planeta y su protección debe ser lo más importante. No importa proteger la economía si ello destruye el medio ambiente, ya que ello provocará que nadie tenga nada al final. Además, se puede crear una economía nueva que tenga como base la protección del medio ambiente. Y también defendemos que las medidas para frenar el cambio climático deben ser radicales y deben realizarse inmediatamente. No estamos en total de acuerdo con la ley que nos ha propuesto el Gobierno porque las limitaciones no son muy buenas.
Solo estamos de acuerdo con el combustible utilizado y comercializado en las regiones ultraperiféricas de la Unión, como Canarias, Azores, etc., y la utilización de combustible en un buque que sea necesario para el fin concreto de proteger la seguridad. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, una vez que hemos terminado esta ronda de consulta y cada grupo político ha mostrado su posición con carácter general, a continuación será la hora de que cada grupo manifieste las enmiendas que desea a la propuesta de ley. Hay algunos aspectos que la ley no aclara, por ejemplo, ¿cuándo va a entrar en vigor? ¿Qué periodo va a ser? Porque la economía debe adaptarse. ¿O van a aceptar todas las excepciones que aplica esta ley? ¿Quieren poner algo nuevo? ¿La lista incompleta? Cualquier cambio que deseen hacer los grupos políticos a la ley se mostrará ahora en la enmienda. Iniciamos una nueva ronda. De nuevo, primero comenzará el grupo político Demócrata Cristiano. Hay que decir que previamente habría habido tiempo suficiente para que entre los distintos grupos negocien también enmiendas que puedan apoyarse unos y otros y conseguir así las mayorías necesarias, ¿no? Desde nuestro partido político Demócrata Cristiano queremos ofrecer como posible enmienda la aplicación de la ley antes dicha a lo largo de 10 años para permitir a los diferentes sectores económicos adaptarse a estos cambios y conceder ayuda a aquellos que sustituyan sus propios vehículos de combustibles fósiles por los vehículos eléctricos. Bien, a continuación sube el Grupo Socialdemócrata. Desde el Grupo Socialdemócrata tenemos varias posibles enmiendas, como por ejemplo la aplicación de la ley a lo largo de 5 años para permitir a los diferentes sectores económicos adaptarse a estos cambios. También hemos pensado en conceder ayuda a aquellos que sustituyan los vehículos de combustibles fósiles por los combustibles eléctricos. También proponer alguna medida para dar a conocer a la población estos cambios, como utilizar la publicidad. Bien, sube el grupo de Izquierda Unitaria. Buenas tardes, señores y señores eurodiputados. Después de que mi compañera presidente de nuestro grupo, vamos a proceder a señalar nuestra posible enmienda. Nosotros proponemos la aplicación de esta ley con un periodo máximo de 1 año para que los sectores económicos les dé tiempo a adaptarse. En nuestro grupo queremos quitar todas las excepciones, sobre todo las militares. Los cambios deben ser urgentes, cuanto más excepciones existan, pues mejor. Proponer un apartado de fuertes multas para aquellos que incumplan la ley. Muchas gracias. Y por último, el grupo político de los Verdes. Nosotros, los Verdes, proponemos las siguientes enmiendas. En primer lugar, la aplicación de la ley inmediatamente con un periodo máximo de 2 semanas sin que exista ningún periodo de transición, ya que es urgente la protección del medio ambiente para evitar el cambio climático. Y proponer un apartado de fuertes multas para aquellos que incumplan esta ley de acuerdo con los anteriores compañeros de Izquierda Unitaria. Muchas gracias. Voy a repartir a los alumnos también su tarjeta para que puedan votar. Es un parlamentario. Juan, quien no tiene somos nosotros. Danos los papeles.
Esto tiene algún parecido con lo que es una sesión parlamentaria, pero no es del todo así. Os voy a contar más o menos, así muy brevemente, mientras se reparte esto, cómo sería el proceso. El Consejo Europeo, que son los gobiernos, deciden sobre qué se puede hablar, qué temas hay que tocar, siempre de acuerdo con los tratados. Hay cosas que son competencia de los Estados y ahí la Unión Europea no puede entrar. Entonces, el Consejo Europeo marca las prioridades. Y si dice, vamos a hablar de control de emisiones contaminantes, porque eso sí es una competencia comunitaria, la Comisión, los comisarios, Borrell es el comisario español en este momento, abre un debate, porque somos 27 Estados y tenemos 24 lenguas diferentes, culturas, historias, y abre un debate en cada uno de los países. Hablan todos los sectores implicados, agricultores, taxistas, transportistas, todo el que tenga algo que decir sobre esto habla y hace propuestas. Se van recogiendo todas esas propuestas y se mandan a Bruselas. Cuando la Comisión ha recogido todo esto, es cuando lanza una propuesta de directiva intentando integrar todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha dicho. Y entonces es cuando entra a debatir el Parlamento. El Parlamento, en una comisión correspondiente, en primera lectura, luego en segunda y luego en tercera lectura, lo debate. Y al mismo tiempo el Consejo conoce, o sea, los gobiernos, cuál es la propuesta del Parlamento. Como el Consejo tiene poder para legislar, puede pensar otra cosa y tienen que reunirse Parlamento y Consejo, Parlamento y gobiernos, para fundir el texto y que salga un texto único. Y luego hay que aplicarlo. Ese texto, por el hecho de que se apruebe en Bruselas, no se aplica de manera inmediata. Hay que transponerlo a la legislación nacional. El Parlamento Nacional, el Congreso de Diputados, tiene que adecuar eso a la normativa española, si es competencia autonómica, las autonomías, y si es local, los ayuntamientos. A veces, desde que se aprueba una ley, desde que se lanza la propuesta inicial hasta que se aprueba, pueden pasar perfectamente 3-4 años. Y luego, hasta que se aplica en cada uno de los estados, pues pueden pasar otros 2 años. Muchas veces la Comisión tiene que multar a los estados porque no adecúan, no transponen las leyes aprobadas en Bruselas 2 años después, todavía no lo han transpuesto a la legislación española y hay sanciones por eso. Es muy complejo, pero somos 500 millones, 27 estados, 24 lenguas. Si ya cuesta trabajo ponerse de acuerdo los chavales para decidir qué día hacen el examen, ¿qué os voy a contar con todo lo que tienen por delante los 27 estados comunitarios? Ha pedido la palabra un miembro del Grupo Izquierda Unitaria. Bien. Sí, ahora podemos conceder a los grupos políticos quieren hablar entre ellos para consensuar la enmienda y que no haya tantas enmiendas, entonces damos unos minutos de pasilleo para que los grupos se pongan de acuerdo entre ellos, a ver si así podemos reducir el número de enmiendas. Son 750 los diputados que hay en el Parlamento Europeo, ningún grupo tiene mayoría. Para conseguir 375, ni socialistas ni populares juntos lo tendrían, y son los 2 principales grupos. Es necesario dialogar entre los grupos, consensuar las enmiendas para conseguir una mayoría. A veces una mayoría simple, un voto más que los contrarios. A veces una mayoría cualificada de 3/5. Eso es la política. La verdad es que estamos necesitados de esta escuela de democracia, de que sepamos cómo funcionan las instituciones. Es verdad que estamos contando cómo funcionan las europeas y a lo mejor tendríamos que empezar por contar, porque creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos, cómo funcionan las nacionales, cómo funciona el Congreso, el Senado, las comisiones, los debates. Seguramente nos aclararían muchas más cosas, y a lo mejor éramos mucho más cuidadosos a la hora de despotricar contra uno y contra otro, y los políticos hacen estas generalizaciones que hacemos. Seguramente si conociéramos un poco el procedimiento, nuestra valoración sería a lo mejor diferente. Están consensuando, si habéis visto en las propuestas de cada uno de los grupos, Izquierda Unitaria Europea ponía que la ley entrara en vigor en 2 semanas, 2 semanas de transición. Los verdes pedían 1 año para adecuarse, motores, coches, etc. Los socialdemócratas pedían 5 y los populares pedían 10.
votando, si cada uno vota su propuesta, no se va a aprobar nada. Por lo tanto, es necesario que aúnen criterios y a lo mejor los verdes y Izquierda Unitaria se ponen de acuerdo que en lugar de 2 semanas sean 6 meses, no sé qué estarán negociando, y así podrán votar conjuntamente esa enmienda. Ese es el procedimiento. Igual están haciendo socialistas y populares en este lado. Bien. ¿Habéis terminado ya? ¿Necesitáis unos minutos más? Bien. Ya parece que están terminados. Son varias enmiendas las que tienen que ponerse de acuerdo y les cuesta. Son peores que los políticos de verdad. Pero teníais que ver los ensayos que hacíamos en el instituto, cómo se peleaban entre ellos. Que por un mes arriba o abajo se peleaban. Bien. ¿Ya? Retomen de nuevo vuestros asientos. Bien, como en primer lugar los grupos mayoritarios, demócratas cristianos y socialdemócratas, han intentado ponerse de acuerdo en alguna enmienda, que salgan sus representantes, salgan los dos y nos comuniquen cuál ha sido su posición común. Hemos tomado una decisión junto al Partido Socialdemócrata a cambiar la aplicación de la ley a lo largo de 10 años en vez de cambiarla a 5 años en vez de 10 años para permitir que los sectores económicos se adapten a estos cambios. Además, desde el Grupo Socialdemócrata creemos que, al igual que piensan los verdes y Izquierda Unitaria, no hacía falta la excepción militar, ya que para algo fue creada el Parlamento Europeo y la Unión Europea es para evitar guerra. Y hay Si quiere salir otro miembro del grupo a ayudarle. Esto también ocurre en el Parlamento de verdad. Entran ataques de risa. Además, desde el Grupo Socialdemócrata hemos decidido que, al igual que piensan los verdes e Izquierda Unitaria, no haría falta la excepción militar, ya que si para algo fue constituido el Parlamento Europeo y la Unión Europea es para evitar guerras, y por lo tanto es innecesaria la excepción. Y ahora pueden subir los representantes de los grupos Los Verdes e Izquierda Unitaria. Entre el Partido de Izquierda Unitaria y de los Verdes hemos decidido que el periodo de transición sea de un mes para que la prensa lo pueda comunicar y los ciudadanos se acostumbren a ello. Muchas gracias. Bien, pues pasamos a la fase de votación. Las enmiendas debemos votarlas una a una. En primer lugar, dado que son los grupos mayoritarios, votaremos la enmienda del periodo de transición, que tanto el Partido Demócrata Cristiano como el Socialdemócrata establecen un periodo máximo de 5 años para la aplicación de esta ley. ¿Voto a favor? ¿Quién lo cuenta? Parece que hay la mayoría, no es necesario ni contar. ¿Voto en contra? Dado que se ha conseguido una amplia mayoría para que el periodo de transición sea de 5 años,
no es necesario ya volver a votar el periodo que proponía tanto Izquierda Unitaria como los Verdes, de que fuera un mes, ya que se ha conseguido la mayoría con 5 años, el periodo definitivo que se establece es de 5 años. La siguiente enmienda será la de... Oye, Juan, pero hay que decir que no se puede votar a la vez a favor y en contra. O a favor o en contra, pero las dos no. He visto ahí algunas manos que han votado a favor y luego en contra también. A ver. La siguiente enmienda la comparten también el Grupo Demócrata Cristiano y Socialdemócrata, y es la de conceder ayudas al cambio de vehículos de combustibles fósiles por vehículos eléctricos. ¿Voto a favor? Una amplia mayoría de nuevo. ¿Voto en contra? Se aprueba la mayoría de ayuda a la compra de vehículos eléctricos. Una enmienda solo del Partido Socialdemócrata que decía que había que darle publicidad a esta ley para que los diferentes sectores sepan lo que se les viene encima y que deben adaptarse a los nuevos combustibles. ¿Voto a favor de la publicidad? ¿Voto en contra? Se aprueba también la medida del Partido Socialdemócrata. Otra enmienda que la compartían 3 grupos políticos, Socialdemócrata, Izquierda Unitaria y los Verdes, la de quitar la excepción militar para el uso de combustible que tengan menos contenido de azufre. ¿Voto a favor? Ya está un poco más reñida. ¿Voto en contra? Aquí sí está la cosa. Esta no se aprueba. El presidente del Parlamento puede decidir. Es que como no podemos contar, pues si hay que contar, no se aprueba y ya está. No, es que la enmienda hay que aprobarla por mayoría muy fuerte. Y nos queda una última enmienda, que es la de poner fuertes multas a aquellos sectores económicos que no cumplan con esta legislación. ¿Voto a favor? Bien, esta sí se aprueba, tiene una amplia mayoría. Voto en contra, pero hay una minoría. La propuesta de ley ha quedado de la siguiente manera, tal y como la había planteado al principio, con los siguientes cambios. El periodo de transición que se aplicará será de 5 años. Se concederán ayudas a la compra de vehículos eléctricos sustituyéndolos por vehículos de combustibles fósiles. Al revés, a que tenga vehículos de combustibles fósiles se le dará ayuda para que lo cambie por un vehículo eléctrico. Se concederán fondos para una campaña de publicidad para que todos los sectores conozcan la nueva legislación, y se pondrán fuertes multas para aquellos sectores económicos que no cumplan la nueva legislación. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Pues se aprueba la propuesta de reducción de contenido de azufre en los combustibles líquidos por una amplia mayoría. De este modo damos por concluida la sesión plenaria de hoy. Muchas gracias. Pues, como ya hemos terminado la votación de la sesión plenaria, ya hemos terminado el acto en sí, la actividad en sí. Entonces, simplemente agradecer a vuestra asistencia a todo el mundo. Habéis portado bien el tema de las votaciones. El alumnado también, el esfuerzo que habéis hecho. Reitero que yo sé que os cuesta trabajillo, que es muchísimo trabajo extra, sacrificando tiempo y salida y todas estas cosas, pero más que nada, aparte de concienciarnos cómo funciona el Parlamento Europeo, y algo importantísimo que ha dicho Juan Cuesta, tenemos, no vosotros, sino todos, tenemos que concienciarnos que el 70%, y si él lo dice, es así, el 70% de la legislación que tenemos es europea.
el país solo tiene, o la comunidad, un 30%. Fijarse la importancia que tiene en crear Europa. De hecho, crear en Europa. De hecho, la conferencia que nos ha dado hoy era Europa como necesidad. Se necesita Europa como conjunto. Eso está clarísimo. La siguiente actividad, si no recuerdo más, será el 13 de marzo, una conferencia sobre Alzheimer. Por suerte, por desgracia, sabéis que estamos mucho implicados en el tema. Y yo creo que junto con esta es la única actividad que vamos a repetir. La haremos en la conferencia allí en el instituto, y luego el mismo día por la tarde, una antigua alumna nuestra que trabaja en estos temas, su tesis doctoral en Sevilla, nos expondrá por los últimos avances y por dónde van las investigaciones respecto al Alzheimer. María Isabel Álvarez Vergara. Y por mí, pues nada más, de verdad, agradeceros mucho vuestra presencia, os habéis portado muy bien, y sobre todo, aparte de aprender, concienciarnos sobre el tema créeme que nos habéis hecho pasar un rato agradable, que eso es importantísimo. Muchas gracias. Quería decir una cosa, me lo ha recordado Manolo ahora, el decirlo del 13 de marzo. El 13 de marzo también nos vamos, todos los alumnos embajadores, al Parlamento andaluz, donde allí les queremos exponer el proyecto que tenemos. Entonces, este proyecto va a llegar también allí al mismo corazón del Parlamento andaluz. Eso ya será el mismo Parlamento, ¿eh? Ahí ya sí tendréis más en situación. Así que, lo dicho, de verdad, antes de irse, los alumnos, nos gustaría hacer una foto con todos los alumnos, ¿eh? Y al público en general, de verdad, como siempre, muy, muy agradecido por vuestra asistencia, pero como acabo de decir, yo creo que, aparte de concienciarnos, hemos hecho un rato simpático y agradable que también merece la pena, con los tiempos que corren. Buenas noches a todos.